Hola de nuevo amigos del canal, he visto la serie de la que todo el mundo habla, la adaptación de la novela de Juan Gómez Jurado, así que hoy vamos a hablar de La Reina Roja con Isaac Batllés en La guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. Que Juan Gómez Jurado es un escritor sobresaliente y que todo lo que sale de sus manos, de sus deditos, se convierte en un bestseller, no debería de sorprender a nadie, con lo cual nosotros, cuando hicimos los vídeos de recomendaciones de 2024 y también de los estrenos de febrero, dijimos que sí o sí era una apuesta segura ver Reina Roja. La sorpresa también llegó cuando Amazon decidió, parece que a petición del propio escritor, sacar todos los capítulos de golpe, algo que no estaba acostumbrado a hacer, pero que después de ver un poquito la serie podemos estar de acuerdo. Seguramente es una serie que capítulo a capítulo, semana a semana, nos permitiría, debido a ser esta serie de detectives, policíaca, con cierto thriller, pues ir un poquito desgranando todo lo que podría ir ocurriendo en el siguiente capítulo. Pero debido a que se trata de una novela, seguramente también aquellos que estamos disfrutando con las pesquisas y con todo aquello que nos vamos imaginando capítulo a capítulo, pues se acabaría convirtiendo en una suerte de destrozarnos a spoilers, diciéndonos esto no está bien, esto no es correcto, esto va a pasar, con lo cual lo vemos todo condensadito, disfrutamos mucho. Este ya es un spoiler que os puedo decir ahora mismo. Es una serie que me ha gustado mucho. Los que me seguís en redes sociales, los que no seguís en redes sociales, pues seguramente ya lo habéis descubierto porque, bueno, ya lo he comentado. Así que no es ningún secreto. Analizaré un poquito por encima ahora mismo la serie sin spoilers y luego nos lanzamos a saco a los spoilers. Usted sabe cosas que no debería. Quiere destruir Reina Roja. Reina Roja, como he comentado, es una serie de detectives, una serie policíaca, donde dos personajes tendrán que descubrir o tendrán que encontrar a una persona secuestrada antes de que muera. Esos dos personajes, pues casi que podríamos decir que son el arquetipo de Sherlock Holmes y del Dr. Watson, pero dándole una vuelta de tuerca, y aquí es donde estos dos protagonistas, John Gutiérrez y Antonia Scott, cobran vida a partir del libro a la serie de una manera magnífica por parte de los dos actores, por parte de Vicky Luengo y de Jovic Jovic. Y nada, pues unos personajes muy interesantes. Por una parte, nuestra Sherlock particular de Reina Roja. No sé si Juan Gómez Jurado estará muy de acuerdo en esta comparación, pero a mí me lo ha parecido. Nuestra Sherlock Holmes particular, Vicky Luengo, Antonia Scott. Se trata de una persona sumamente inteligente, absolutamente, abrumadoramente inteligente, con una capacidad para el análisis tremenda, una inteligencia artificial con patas, que, bueno, es capaz de prácticamente adivinar las cosas porque tiene una capacidad de síntesis y de atrapar todas las posibilidades de todo lo que está investigando de una manera brutal. Es una persona que en un momento dado trabajaba para una organización secreta paralela al gobierno, que bueno, que parece que al final no tuvieron una buena relación, un buen final, debido un poquito a las cosas que le han pasado a la propia protagonista, Antonia Scott, y ese grupo aprovecha las habilidades de John Gutiérrez para recuperarla y que les ayude en esta investigación. Por una parte, una investigación de asesinato que acaba culminando en un secuestro y con un tiempo para encontrar a esa persona. Y con este punto de partida, con estos dos personajes y con este, podríamos decir, tablero de juego en el que tienen que encontrar a una persona secuestrada antes de que un loco de mente la asesine, pues nos encontramos con una serie no solo bastante buena, sino que, en mi opinión, sobresaliente. Una serie que me ha divertido mucho, que me ha enganchado mucho, que en los momentos en los que pretendía generar suspense, pues me ha generado ese suspense, con dos personajes que me han gustado mucho y con unas escenas también que las he disfrutado. Nos encontramos con una serie de 7 capítulos, donde, bueno, todo se va desgranando un poquito, y aquí ya yo creo que ya podemos entrar un poquito en los spoilers, así que las personas que no hayáis visto la serie ya podéis dejar de ver el vídeo
y seguimos adelante. Porque nos encontramos con estos dos personajes, esta chica súper inteligente y este policía escudero que pretende ayudarla para que no se nos vaya del camino, ya que también tiene unos problemitas un poquito mentales con el tema del estrés. Así que, bueno, con este tablero de juego, con este secuestro y con este asesinato previo que hemos visto, veremos cómo toda la trama pues, se va enmarañando cada vez con otros personajes y con más problemas para nuestros dos protagonistas. ¿Qué tiene de interesante la serie? Pues sobre todo eso, ¿no? Estos dos protagonistas, esta relación entre pues, una persona prácticamente, podríamos decir, con Asperger, un Sheldon Cooper de la vida, junto con Sherlock Holmes, junto con una inteligencia artificial, y esta persona, este John Gutiérrez, este policía, con una moral y una ética intachables, pero que además, señoras y señores, es una persona optimista, es una persona hogareña, es un tío feliz, y eso a mí realmente me ha congratulado mucho encontrarme con este tipo de personaje en una serie. No es alcohólico, no pasa de la familia, tiene arraigo familiar, de hecho ama a su madre, la quiere muchísimo, la besa, y encontrarme con esto, ¿no? Con este personaje en este tipo de series que normalmente te encontrarías pues con el típico personaje absolutamente despegado que nadie quiere, que no quiere a nadie, que tiene problemas con el alcohol, con las drogas y con las armas de fuego. Aquí no, nos encontramos con un personaje entrañable, podríamos incluso decir, que a mí realmente me ha gustado mucho. Y esa dualidad, ¿no? Esa persona que prácticamente no quiere que la toque, no quiere interacción con el resto de la sociedad, y la otra persona que a pesar de sus problemas, sobre todo a nivel social, por esas barreras que tiene, por ejemplo, por ser homosexual, pues que quiere ayudarla de todas las maneras posibles porque cree que es una persona que necesita ayuda. Y ese es el mayor valor de la serie, podríamos decir, más allá de la trama, que también es muy interesante, sobre todo cómo se va desgranando y sobre todo viendo cómo hay mucho más tablero de juego, más allá del lugar de donde estamos jugando. Da la sensación de que sabemos muy poco de lo que está ocurriendo y que poco a poco nos irán diciendo cosas, y cuando acaba la serie parece que nos necesitamos todavía más. Por lo visto es una trilogía, son 2 libros más, con lo cual iremos sabiendo más de toda esta relación de Antonia Scott y de John Gutiérrez, de este Sherlock Holmes y de este Dr. Watson, y podríamos decir también ya de este Moriarty, ¿no? De este señor White, que parece ser el ideólogo de todo lo que ha ocurrido en esta primera temporada de Reina Roja. Así que, bueno, muy interesado sobre todo con la trama y sobre todo con estos dos personajes. Pero respecto a la serie, porque todo esto que estamos contando pues es una adaptación, se traslada un poquito a lo que la gente que haya leído el libro pues habrá visto más. Pero respecto a la serie hay cosas muy interesantes que un libro no te puede dar. Por ejemplo, 3 escenas que a mí me han parecido realmente sublimes. Por una parte, la escena donde los policías van a buscar a Navarro, creo que se llama, al malo maloso de la serie, hasta que descubrimos que hay mucho más allá. Su hija, por ejemplo, es la que tiende los hilos, hasta que resulta que los hilos en realidad son del señor White. Todo eso es muy interesante, pero cuando la policía va a buscar a el que creemos que es el malo en aquel momento, ya nos presentan también a la hija, creo recordar en aquel momento, que van a una casa y en esa casa hay una trampa. Es el momento en que empieza a sonar un chotis, el de Madrid, 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 y mientras se va desarrollando la acción, mientras las bombas de la trampa se van explotando, vamos escuchando esa canción, cómo se va degradando, y eso a nivel de espectador genera muchísima ansiedad, cómo esa cámara lenta va destrozando a los policías que vemos dentro de la casa, como ese jefe de policía de la brigada de secuestros, pues no sé si utiliza queriendo o sin querer a una compañera para petarse de una de las explosiones. Mientras vamos escuchando eso, ¿no? Esa degradación de ese chotis, es una escena muy, muy incómoda, y esto a nivel del espectador es muy interesante, porque realmente tiene que ser una escena muy incómoda. No podemos olvidar, y de hecho la serie en ese punto no nos hace olvidar, que se trata de un thriller que flirtea un poquito, pues podríamos decir, entre El silencio de los corderos y Seven, evidentemente salvando de las distancias,
o no, porque la verdad es que tiene varios elementos que podrían estar al nivel y que están muy bien. Esa escena me parece fantástica, además es una escena que te habla muy bien del tono que pretende la serie más allá de los dos personajes. Otra escena que para mí es la favorita y por tanto para mí el capítulo favorito de esta temporada es Tortilla, es la escena de la tortilla de patatas. Una escena que me ha parecido maravillosa, la he disfrutado, la he visto 2 veces porque me ha gustado muchísimo. Esa escena en la que Antonia Scott, el personaje de Vicky Luengo, se come un trozo de tortilla de patatas de la madre de Jon Gutiérrez, interpretado por Jovic, y de repente se mete dentro de su mundo, ¿no? Ese mundo en el que normalmente utiliza para diagnosticar los casos y para ver todos los elementos que tiene en la cabeza y juntarlos y montar esos puzzles tan fantásticos que monta ella en su manera de ver el mundo. Ahí lo hace para disfrutar, para que todas esas emociones, todas esas sensaciones que le hace sentir ese trozo de tortilla de patatas que anteriormente hemos tenido, pues ese pinchito de tortilla que se comía en el hospital, que Jon Gutiérrez le decía, esto no es ni un pinchito ni nada, pues todo eso se convierte en una escena prácticamente onírica, donde Antonia Scott ve cómo se prepara una tortilla de patatas a nivel tradicional, con una música muy parecida, no sé si por temas de derechos no se ha podido hacer, muy parecida a la Noche Nocturna de Madrid de Boccherini, a la Nocturna de Madrid, de Boccherini, y que culmina, ¿no? Podríamos decir, con una escena donde Jon Gutiérrez y su madre están con un caldero, vestidos de manera tradicional. Yo creo que también eso puede ser un cuadro. Si alguno sabéis identificar el cuadro, pues me lo decís en comentario, porque también está muy bien. Es una escena muy elaborada y es una escena que yo creo que un poquito impregna el tono en el que se hizo la serie. Estoy seguro que disfrutaron mucho pensándola, disfrutaron mucho montándola, disfrutaron mucho interpretándola, gestionándola dentro de lo que es el plató, y finalmente pues con el montaje y la música seguramente estuvieron absolutamente encantados de cómo acabó finalmente, y creo que disfrutaron una escena fuera de lo que es la trama propiamente dicha del thriller, de lo que hablábamos antes de la explosión, pero que gustó muchísimo. Y luego tengo otra escena, eran 3, en este caso también policíaca, detectivesca, que engloba varias situaciones, y es cuando Antonia Scott tiene que colarse dentro del edificio donde vive el empresario, ese hombre que digo yo que es el señor del Zara, para hacerle unas preguntas, mientras Jovic, Jon Gutiérrez, está intentando despistar a los policías que vigilan la entrada. Ella entra por otro sitio, por el restaurante, empieza a tener esas visiones, empieza a ver el mundo de esa manera que decía antes, que consigue verlo, ¿no? Cómo analiza las paredes, cómo sabe por dónde va a ir toda la estructura del edificio. Al final consigue subir arriba, consigue hablar con el empresario, no sirve absolutamente de nada, pero ahí vemos 2 construcciones de personajes. Por un lado, la tenacidad absoluta de Antonia Scott de conseguir algo cuando se lo propone, hablar con esa persona aunque no sirva de nada y seguramente le saca algo. Y por otro lado, el desenlace final, que es cuando ese jefe de la policía de secuestros pincha tanto a Jon Gutiérrez, que Jon Gutiérrez le da un hostiazo con esas manos que podrían reventar castillos directamente, y sabe que se ha metido en un follón al ver que el periodista lo está grabando. Todo eso desemboca en una escena en la que los 2 personajes pues tienen un momento dramático, un poquito se separan, porque debido a esto al personaje de Antonia Scott la echan de ese grupo secreto en el que el jefe es el mentor y el mentor decide prescindir de ella. Pero me he despistado en una cosa. Ese policía, antes de recibir un hostiazo, lo llama maricón, que eso ya lo sabemos, pero sobre todo lo llama chivato. Y ahí es donde pierde los papeles. Es un momento en el que luego tiene una conversación con Antonia Scott, creo que comiendo unos churros, y Antonia Scott le dice, me da igual, te creo, sé que lo has hecho bien. Por un lado, porque yo creo que Antonia Scott, en ese momento, el personaje de Vicky Luengo,
cree que no es relevante para el caso si es un chivato o si deja de ser un chivato. Pero por el otro, también la construcción de personajes es tan buena dentro de la serie que en ese momento sabemos que teniendo los elementos que tenemos del personaje de John Gutiérrez, sabemos que lo que ha hecho está bien. Aunque los compañeros digan que es un chivato, aunque la propia policía decidió sacarlo de Bilbao y llevarlo a Madrid porque era lo mejor, en teoría, para ellos o para él, sabemos que él hizo lo correcto. Entonces, esa construcción de personajes donde yo no necesito saber más, yo no necesito saber qué ocurrió en Bilbao, porque sé que lo que hizo es correcto, porque esa persona, ese personaje interpretado por Hobby, que es John Gutiérrez, es incapaz de hacer algo mal. Así que tenemos una serie muy interesante, con dos personajes muy interesantes, con una trama muy interesante que va más allá incluso de lo que hemos visto en pantalla. Yo estoy seguro que esa escena que vemos de las cajas y de los murales y todo esto va a dar más de sí más adelante, si al final Amazon decide hacer también las adaptaciones del segundo y tercer libro y de, bueno, pues eso, ¿no? De toda la trilogía, donde sabremos hasta dónde quiere llegar este Moriarty, este Dr. White, para perturbar a nuestra querida Antonia Scott. Así que yo encantado de esta serie, recomiendo muchísimo esta serie, me ha gustado mucho, espero que se hagan estas adaptaciones y también poder verlas. Mi mujer por su lado ha dicho que ya se va a leer los libros, en fin, ella es incapaz de aguantarlo, así que nada, yo aguantaré estoicamente hasta que me digan que sí o que no. Si me dicen que no, me los leeré, si me dicen que sí, lo disfrutaré mucho. Espero que vosotros también hayáis disfrutado la serie, los que la hayáis visto. Si es así, dejádmelo en comentarios. Si es que no, pues también dejádmelo en comentarios. A mí no me ha gustado por esto, por lo otro y por lo de más allá. Quiero saber qué os ha parecido. Por cierto, quiero haceros una pregunta. Quiero también saber si a alguno le ha quedado claro cuando habla Antonia Scott en el coche, en ese pedazo de Bentley espectacular, con la otra empresaria cuyo hijo en teoría ha muerto, pero vemos que no, la madre del chaval muerto le dicen que no debe enterarse. No me ha quedado claro de que no debe enterarse, de que no ha muerto su hijo, de que su hijo no es su hijo, de que ella es madre. Si vosotros lo sabéis, pues también me lo dejáis aquí en comentarios. Si os ha gustado, si no os ha gustado, si sabéis qué ha pasado con esta señora y con su hijo y todo esto. En fin, ya está, divago mucho. Yo es que sin Dani no soy nadie, así que lo dejo aquí. Ha sido un placer. Nos veremos con más series, con Isaac Vallés, espero que pronto también con Dani Ruiz, en la guarida del Titán.